Yo empiezo preguntándole, doctor Iván, por el tema de la renta básica que usted ha propuesto. ¿En qué consiste? Sí, Ernesto, pues primero un saludo a Andrés, a ti Ernesto y a toda la audiencia, a toda la gente de mi tierra. Cuando venía la pandemia en camino, yo le hice un seguimiento cuidadoso a la manera como estaba impactando los países por donde estaba pasando y la manera como estaban reaccionando ante la situación. Era evidente que iba a llegar a Colombia. La propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, lo anunció, que se trataba de una pandemia y que no había lugar de la Tierra que se fuera a escapar de este contagio. Y por lo que estábamos observando, pues también era evidente que íbamos hacia a un confinamiento en el que se iba a tener que replegar toda la población a sus hogares para poder evitar el contagio mientras el sistema de salud se acomodaba al manejo de la situación. En ese punto, con mis asesores y con la ayuda de algunos economistas importantes, entre ellos Garay Espitia, les propuse que nos sentáramos a estudiar cuáles eran las implicaciones de ese confinamiento, de qué estábamos hablando cuando esto ocurriera. Y efectivamente nos encontramos con un escenario dramático, hipotético, pero que estaba muy cerca de ser una realidad, y era que había un 54% de la población empleada en Colombia era informal, que vive del día a día. Luego, en situaciones de confinamiento, esa población iba a quedar sin ingresos y sin ahorros. Es la población que vive del rebusque. Y que al mismo tiempo iba a haber un impacto muy grande en la estructura empresarial del país, que era en un 98,5% son pequeñas, medianas y microempresas, que es una estructura muy frágil, que no soporta un confinamiento, un cierre de mercados, un cierre de negocios de muchas de una semana, otras de 15 días, otras de un mes, de 2 meses. Y por supuesto que iba a haber una gran catástrofe en materia de desempleo, como en efecto ocurrió. Todo eso ocurrió, y en las previsiones que hicimos, pues era evidente que era necesario que el Estado atendiera la situación de esa población que se iba a confinar, porque por un lado le estaba diciendo a la gente, a la población, usted tiene que encerrarse, pero no le estaba diciendo de que iba a vivir allá encerrada en su casa. Es evidente que un Estado tiene la responsabilidad bien de guardar la salud de las personas y ordenar un confinamiento, pero al mismo tiempo responder a la necesidad de una vida digna para esa población. Entonces propusimos, ya convoqué a los senadores, hubo una respuesta muy potente de 54 senadores, eh, y le llevamos entonces una propuesta de una renta básica de emergencia al ministro de Hacienda. Yo me reuní con él y un grupo de estos senadores, unos 13 senadores o 14, nos reunimos con él, yo le presenté la situación al ministro. Estamos hablando de principios del mes de abril del año pasado. Y le mostramos la situación y le mostramos el camino y la propuesta que hacíamos, que consistía en que en ese momento se le entregara a cada hogar en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad, es decir, esas 9 millones de hogares de los que estábamos hablando que iban a quedar en condiciones de indefensión, es decir, cerca de 30 millones de personas, que es una barbaridad, pues que a esos hogares, a esos 9 millones de hogares, se le entregara por parte del Estado, no como un regalo, ni como una dádiva, sino como el reconocimiento de un derecho a vivir dignamente, que es además la obligación del Estado, eh, garantizar esos derechos de la población. Y entonces que le entregara una transferencia a cada hogar de estos
de un salario mínimo legal vigente que eran 877.000 pesos en aquella época por hogar durante 3 meses, para que la población pudiera quedarse en la casa y no tuviera que salirse a la calle desesperada por su situación de indefensión y de hambre, a buscar el sustento y enfrentarse a un contagio que amenazaría la vida de la población. El ministro, en un primer momento en la reunión, que fue una reunión de más de 2 horas, se mostró bastante inclinado y bastante bien impresionado por la propuesta, inclinado a aceptarla. Dijo que iba a estudiarla en el camino por ahí los 2 días o 3. Me escribió un memorando haciéndome unas preguntas, se las respondí y pasados más o menos unos 10 días anunció por la prensa que definitivamente no podía aceptar esa propuesta, que consideraba que era muy útil, muy importante, necesaria, pero que en ese momento no consideraba que fuera posible aceptarla, que en un futuro podría ser que el gobierno la adoptara. Entonces presentamos un proyecto de ley, esos mismos senadores. Presentamos un proyecto de ley contemplando convertir en ley el programa. Para hacer breve este relato, ese proyecto de ley, al fin de cuentas, en la agonía de la legislación en junio del año pasado, no tuvo trámite. El 20 de julio siguiente volvimos a presentar el proyecto, pero con una adición, porque ya veíamos que el tema de la pandemia se estaba prolongando, ya había 140.000 empresas quebradas, de acuerdo con los informes de la CEPAL, y había unas condiciones, se habían perdido 5 millones más o menos de empleos con relación al año anterior, y estábamos en una caída brutal del Producto Interno Bruto, en una situación de pobreza reconocida por las propias estadísticas del gobierno, y entonces propusimos un proyecto de ley repitiendo el tema de la renta básica con los 3 meses de los que hablamos ahora, de 877.000 pesos por hogar y para 9 millones de hogares, y 2 meses más, medio salario mínimo cada uno de esos 2 meses. El gobierno respondió con la creación por medio de un decreto ley de lo que se llama el ingreso solidario. El ingreso solidario son 160.000 pesos por hogar, no 877.000 pesos. 160.000 pesos por hogar da 1.600 pesos por persona a día. ¿Quién vive con 1.600 pesos? Nadie. Eso es una limosna miserable. Pero además solamente para 2.800.000 hogares. Y nosotros estábamos demostrando que la situación de pobreza ya alcanzaba los 9 millones de hogares, es decir, 30 millones de personas. Ese proyecto de ley en julio tuvo unas discusiones con el gobierno que se prolongaron hasta el mes de diciembre. En el camino vimos que era necesario cambiar el concepto de una renta básica de emergencia por un concepto de renta básica permanente. Y entonces, en las últimas conversaciones con el ministro en el mes de diciembre, donde yo estuve presencialmente reunido con él en su despacho en la primera semana de diciembre, le llevé una propuesta ya distinta de una renta básica permanente, porque ya había pasado mucho tiempo y no sabíamos y no sabemos todavía hasta cuándo se va a prolongar esta situación. Y entonces la propuesta se define de la siguiente manera: un salario mínimo legal, un salario equivalente a la línea de pobreza monetaria por persona en esas 30 millones de personas. Un salario equivalente a la renta, al ingreso monetario, al ingreso mínimo monetario o el ingreso de pobreza monetaria, que son 327.000 pesos por persona. En esa conversación, el ministro el costo de ese programa es de 37 billones de pesos al año, es decir, 3.7 del Producto Interno Bruto. Y le explicábamos al ministro, le explicaba al ministro, que de acuerdo con nuestros cálculos,
pues este programa que debería fundir en un solo programa, en el programa de renta básica permanente, todas estas políticas de subsidios. de subsidios en uno solo, esa fusión de todos los subsidios en uno ya nos daba, de hecho, un financiamiento para el programa de un 1.4% del Producto Interno Bruto. Quedarían faltando 2 puntos. Y le explicamos al ministro que en las propias arcas del Ministerio de Hacienda hay arbitrados, recogidos, digámoslo así, por el programa, por el FOME, por el Fondo de Mitigación de Emergencias que se creó con la emergencia económica, 20 billones de pesos, es decir, los 2 puntos del Producto Interno Bruto que hacen falta para completar el programa de una renta básica permanente para 30 millones de colombianos a lo largo del año. Doctor Iván. Ese es el programa y en eso consiste. Es simplemente, y perdóname Andrés, yo termino con esto, el Estado es una construcción del pueblo colombiano. El Estado lo hizo el pueblo colombiano. Como lo decías, ahora yo fui constituyente y si usted lee esa constitución empieza diciendo, por voluntad del pueblo, dictamos la presente constitución. Esa constitución fue hecha por mandato popular y ese mandato popular está consagrado ¿en qué? En la constitución de un Estado hecho, que sea un Estado social de derecho, hecho para atender las necesidades del pueblo colombiano y sobre todo para garantizar sus derechos fundamentales también consagrados en la Constitución. Y entre esos derechos fundamentales, pues está uno en primer término, que es el derecho a la vida digna. Luego, no se trata de otra cosa que del Estado cumplir con su deber constitucional ordenado por el pueblo, con los propios recursos del pueblo, porque los recursos del Estado son los recursos del pueblo. Y además, instrumentados por funcionarios y empleados del pueblo. El presidente de la República es un empleado del pueblo, nombrado en las urnas por el pueblo. Los senadores, los representantes lo somos por igual. Luego se trata simplemente de reconocer una realidad jurídica y política, y es que el pueblo colombiano constituyó un Estado para protegerse y que está en un estado extremo de desprotección, de indefensión, y que le está reclamando a ese Estado que cumpla con su deber de garantizarle a las personas un ingreso que le permita vivir dignamente. Ese es el programa, Andrés. Doctor Iván, bueno, pues por lo pronto el presidente de la Corte Constitucional va en la misma vía suya y lo decía aquí en Pereira la semana pasada en un evento bien importante que tuvieron con todos los magistrados de las altas cortes y el gobierno nacional. El problema aquí es cómo hacerle entender al gobierno que puede recoger todos esos dineros atomizados y ponerlos en uno solo, que creo que es como el fin de esta propuesta. Incluso el ex senador Juan Guillermo Ángel en su habitual columna respaldaba esa propuesta suya en ese sentido, también pues haciéndole un poco de contrapeso a ese comentario que hizo Gabriela Butcher, de la directora de Oxfam, que con el incremento de la fortuna obtenida durante la crisis de los 10.000 millonarios más ricos del mundo bastaría para evitar que nadie cayera en la pobreza a causa de la pandemia. Sí, Andrés, esto es un tema ya político, lo que tú me estás planteando, que es la pregunta fundamental. Bueno, ¿por qué el gobierno no hace esto? Es un tema político. Él tiene un pensamiento sobre el manejo del Estado que no concuerda con esta manera de pensar. Ellos piensan que los recursos del Estado deben tener un manejo diferente, unas prioridades diferentes y un manejo diferente. Y entonces quiero mostrar los contrastes que hay con lo que está pasando con otros países. Primero, el país, dice el gobierno, está sobreendeudado. Estamos hablando de una deuda del 60% más o menos del Producto Interno Bruto. Si nos ponemos a mirar el endeudamiento de los países latinoamericanos, encontramos que el promedio del endeudamiento de los países latinoamericanos es del 77%, es decir, más alto que el endeudamiento colombiano. El promedio del endeudamiento de los países de la OCDE,
a la OCDE a la cual pertenecemos, es el 88% del Producto Interno Bruto. En Colombia es el 60%. Si vamos a ver, los países desarrollados están por encima del 130% de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. El caso del Japón. Japón está endeudado en un 200% del Producto Interno Bruto. ¿En qué consiste la filosofía de una política de endeudamiento de esa magnitud, como los Estados Unidos? Los Estados Unidos, por ejemplo, está el presidente Biden anunciando un programa de 1.9 billones de dólares, más de lo que ya han emitido en estos programas asistenciales. Y todo eso es sobre la base de la deuda y sobre la base de la emisión de la banca central. Lo mismo está haciendo la Unión Europea, lo mismo está haciendo Inglaterra, todos los países que están en esa política lo están haciendo. ¿En qué consiste ese pensamiento? Primero, en que la gente no pase hambre. Ese es un deber ético del Estado. Eso es lo primero, que no tenga hambre. Lo segundo, que ese ingreso, esa transferencia monetaria, que no es un regalo, ni es una dádiva, ni es una limosna, es un derecho, es el reconocimiento de un derecho. Esa transferencia monetaria le da a la gente una capacidad de consumo, una capacidad de compra, que a su vez garantiza las posibilidades de una reactivación económica. No es posible la reactivación económica de unas empresas que están quebrando. Ya lo decía el año pasado, a mediados del año pasado ya íbamos en 140.000 empresas de acuerdo con la CEPAL. No es posible la reactivación económica si la gente no tiene capacidad de compra. Pero si hay mercado, si hay capacidad de compra, hay actividad económica. Entonces, por otro lado, esa es otra finalidad de esa política. Y con relación a esa mecánica de generarle un mercado a la reactivación económica, lo que ocurre y lo que ha ocurrido históricamente, ocurrió con el Plan Marshall, ocurrió con la reactivación después de la crisis del 2008 en el mundo. Después de que se produce una reactivación económica, pues naturalmente el Producto Interno Bruto empieza a crecer, la deuda no crece al mismo ritmo y empieza a disminuir la proporción del Producto Interno Bruto con relación aumentar la proporción del Producto Interno Bruto con relación a la deuda. Y en la medida en que hay reactivación, digamos, la deuda se va minimizando y es pagable. Lo que no es posible es pagar una deuda de cualquier cuantía que sea en un país donde la economía está muerta y donde la economía no se reactiva. Ahora, por otro lado, en la medida en que crece la economía y se reactiva la economía, pues disminuye la pobreza y va disminuyendo la necesidad de estos subsidios o de estas transferencias monetarias. Finalmente, al entregarle el Estado a su población pobre y vulnerable con qué vivir tranquilamente y dignamente en las condiciones de la emergencia y de la pandemia, pues la gente puede cuidarse del contagio. Y entonces disminuye el contagio. Es que estamos por encima de los 53.000 muertos en relación en proporción a la población. Es el país que más alta tasa de mortalidad tiene hoy en el mundo. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene con qué comer y la gente se tira a la calle en su desesperación a buscar en el rebusque, a buscar pues en su actividad cotidiana del día a día, en su rebusque, pues de qué vivir y de qué comer. Y entonces tenemos una escalada permanente del contagio y de la enfermedad y de la mortalidad. Entonces, la renta básica lo que hace es, repito, garantizar una vida digna, que la gente no pase hambre. Segundo, que haya una reactivación económica en la medida en que activa el mercado, crea una demanda. Y tercero, permite que la gente se cuide de la pandemia y disminuyan los contagios. Es muy importante tener en cuenta pues, esos elementos para poder entender la filosofía de esta renta básica, Andrés. Ernesto. Senador, me quedan las siguientes inquietudes. ¿La renta básica sería de carácter permanente mientras dura la pandemia o continuaría después de la pandemia? Sí, perdón, sigue. ¿Cómo financiar después del primer año? Para el primer año, pues podría la plata existir, pero
para que el presupuesto nacional adopte un gasto anual de esa magnitud? ¿Cómo se financiaría? Sí, Y que no volvamos, senador Marulanda, al tema de siempre, que nos volvemos un gobierno paternalista y lo que hacemos es crear personas que no estén trabajando, sino simplemente viviendo de la renta del Estado. sí, Andrés, ese es un dilema que se ha planteado siempre que se ha hablado de estas políticas, pero está demostrado en la historia y en la experiencia, digamos, de los países que han adoptado estas políticas, que eso no ocurre de esa manera, que la gente cuando tiene oportunidad de trabajar, trabaja. Es un problema de organizar, por supuesto, el programa de tal forma que sea medible cuándo las personas tienen un ingreso y cuándo necesitan, cuándo es necesario la transferencia monetaria y cuándo no. Ese es un tema de organización de la sociedad y de organización del Estado que está resuelto también y que nosotros lo tendríamos que resolver. Eh, pero voy a la pregunta, a la pregunta central que es muy importante, de cómo se sostiene un programa de estos en el futuro. Sí, la idea es que sea un programa permanente, como lo están adoptando en muchas partes del mundo. La renta básica, como se dice usualmente, llegó para quedarse. Ese tema de la renta básica es un tema digamos, responde a una visión de la vida social en donde no es concebible que haya gente con hambre. Es que nosotros teníamos, Ernesto y Andrés, antes de la pandemia en Colombia, antes de la pandemia, de acuerdo con estadísticas del Instituto de Bienestar Familiar, 550.000 niños y niñas en condiciones de desnutrición crónica. Eso es una indignidad para una nación. Esos niños y esas niñas no tienen la culpa de las condiciones económicas en las cuales nacieron. Tampoco tienen por qué sufrir las consecuencias de una desnutrición crónica que son para toda la vida. La destrucción de su sistema nervioso central, la deformación de su sistema nervioso central, de su sistema neuronal, de su capacidad cognitiva, de su capacidad de aprendizaje y de adaptación a una sociedad productiva. Entonces, ustedes se imaginan, si antes de la pandemia teníamos 550.000 niños y niñas en condiciones de desnutrición crónica, ¿cuál puede ser la situación después de un año de hambruna? ¿Qué es lo que ha habido en Colombia? Porque la gente, es decir, cuando la gente no tiene ingresos, pues no tiene con qué comer. Así de sencillo. El propio DANE ha mostrado unas estadísticas muy conmovedoras de cómo se han disminuido los consumos de alimentos en las familias y en los hogares colombianos. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de una renta básica permanente? Estamos hablando de 3.7% del Producto Interno Bruto. Ya lo decía, ya de hecho está establecido en los programas asistenciales que hay a Familias en Acción, etcétera, un 1.4%, queda un 2% por resolver. Ya también explicaba para el primer año cómo se resuelve, que está la plata en tesorería, plata del FOME. Pero estructuralmente hacia adelante, ¿cómo se resuelve de una manera estable el problema? Pues se resuelve como el propio gobierno, el propio presidente de la República ha aceptado y ha reconocido que es necesario resolverlo. El tema de la fragilidad del Estado colombiano para atender sus obligaciones sociales, que fue algo que planteamos nosotros también desde el primer momento en abril del año pasado. Eso no tiene otra fórmula que una reforma tributaria. Nosotros presentamos un proyecto de reforma tributaria el 20 de julio que le diera respuesta a la pregunta que está haciendo Ernesto. ¿Cómo se recauda por parte del Estado unos fondos para aplicarlos a programas como este? ¿En qué consiste, por supuesto, esa reforma tributaria? No puede ser la reforma tributaria que ya el ministro de Hacienda me anunció en diciembre en la reunión que tuvimos cuando hablamos de este punto que plantea Ernesto. Bueno, ¿y cómo se paga esto? Entonces decimos, usted sabe, ministro, que aquí se necesita una reforma tributaria. Y dijo, sí, nosotros la estamos preparando y la vamos a presentar en marzo. Y entonces al Congreso. Y le dije, bueno, pero no es la que usted presentó en el 2018, que fue una reforma tributaria sobre el IVA, ampliando el IVA a
a los productos de la canasta familiar, porque eso es infame, eso no socialmente insostenible. Y dijo, pues esa es la propuesta que estamos construyendo, porque no vemos otra manera de resolver el problema. Y yo le dije, mire, ministro, pero nosotros presentamos un proyecto de ley donde se graban los altos patrimonios, los más altos patrimonios, las más altas rentas, los más altos dividendos, los dividendos a las personas jurídicas, las más altas herencias, y se desmontan los beneficios tributarios que hay, que es todo un cerco de protección y de privilegios a los sectores más privilegiados de la sociedad colombiana. Se desmontan esos privilegios y con eso tiene usted una reforma tributaria que sobrepasa ese 2% del que estamos hablando, es mucho más de 20 billones de pesos. Él reconoció que era necesario desmontar los beneficios tributarios. Dijo, yo he estudiado su punto y el punto que ustedes plantean en la reforma tributaria y estamos de acuerdo. Esos beneficios tributarios son inexplicables, hay que desmontarlos. Pero no estamos de acuerdo en gravar esas altas rentas y esos altos patrimonios, sino que lo que hay que hacer es ampliar el IVA a la canasta familiar. Eso, por supuesto, es una discusión sobre política fiscal, sobre política tributaria. Nosotros nos afincamos en qué. Primero, en el mandato constitucional, de que el sistema tributario tiene que ser progresivo, equitativo y eficiente. Quiere decir que los que más ganan paguen más, que los que ganan igual paguen igual, y que lo que haya que pagar se pague efectivamente y no se filtre por los huecos de la evasión tributaria. Luego, de lo que se trata es de establecer un sistema equitativo que además ataque una situación que todo el mundo reconoce en todo el planeta, y es que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, entre otras razones porque la estructura tributaria colombiana no es una estructura progresiva, no es una estructura equitativa. Y si lo que van a hacer es ampliar el IVA a la canasta familiar, lo que van a hacer es golpear las clases medias y las clases populares, que es lo que nosotros no queremos. Eso nos parece injusto. Y eso es perpetuar esa estructura plana de una estructura tributaria que no es distributiva, que es injusta, que es inequitativa. Esa discusión se viene para marzo. Luego, en síntesis, viene una reforma tributaria, el presidente lo reconoció, el ministro de Hacienda me lo reconoció, van a presentar un proyecto en marzo. Lo que pasa es que nosotros no creemos que sea esa visión de ampliar el IVA, sino más bien de cobrar impuestos a los que tienen con qué pagar una tributación en el marco de un Estado social de derecho, que es un Estado fundado básicamente en el principio de la solidaridad. Todos tenemos que aportarle a la construcción de esta nación, pero por supuesto los que más tienen que aportar más. Lo importante de todas maneras es que quede, por un lado, el debate, la propuesta para que el gobierno la considere. De hecho, la está considerando porque se lo enviamos en una carta 50 senadores y representantes a la Cámara y más de 2.000 firmas de organizaciones de personas, de sociedad civil y de organizaciones sociales. Naturalmente es algo respetable que tiene un fundamento no solamente político y social, sino técnico, porque esto lo estudiamos con profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Javeriana, y como les decía, con los profesores Garay y Espitia, que son todos economistas de reconocida valía nacional e internacional. Es decir, es algo fundado en el realismo económico y naturalmente en un pensamiento social y en un pensamiento político. El gobierno no comparte este pensamiento y no creo que lo vaya a adoptar. Luego queda el debate y seguramente en las próximas elecciones habrá que hablarle de esto al país, de que es necesario establecer una renta básica permanente que acabe además con las condiciones de pobreza extrema que hay en Colombia y que coloque al Estado en su nivel de responsabilidad social que le corresponde y que este país pueda además reactivar su economía y que podamos tener un proceso hacia la justicia social
que nos saque de estas condiciones de tensión social y de violencia en las que vivimos. Yo creo entonces que ahora no va a pasar esto, pero que estamos en el camino de crear una conciencia muy potente en Colombia que va a cambiar las cosas en los próximos eventos políticos del país. Eso en el corto plazo, porque es que ya estamos a 2 años de elecciones, va a ser su caballito de batalla en esa idea de ir por la presidencia de la República. ¿Eso sigue en pie? Estamos en un año, a un año, no A un más. año, sí, señor. Un año largo. Pues mira, esta idea, efectivamente yo fui la primera persona que la planteó y que empezó a estructurarla, pero en esto hay ya 9 partidos políticos, senadores de 9 partidos políticos. Yo no quiero decir entonces que yo soy el único y el poseedor, pues, exclusivo de este pensamiento y de esta propuesta. Además, me parece muy interesante que esté compartida por esa multiplicidad, digamos, de vertientes políticas. Ahora, yo voy a hablar, por supuesto, de esto, pues porque ha sido mi caballo de batalla en este tiempo de dolor y de angustia. Es que estamos pasando por la crisis económica y social más profunda de la historia. Tuvimos el año pasado una caída del Producto Interno Bruto superior al 8%. Tenemos hoy, Andrés, de acuerdo con los últimos exploraciones que hemos hecho con base en las evaluaciones del DANE, un 60% de la población colombiana, oiga, un 60% de la población colombiana en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza extrema. Es decir, eso es una situación conmovedora. Luego, aquí se necesita un Estado fuerte, pero en el sentido de su voluntad política de intervenir en las necesidades de la gente, porque nadie más lo puede hacer, nadie tiene el músculo, esto no se hace con empanadas de la parroquia, ni esto se hace con rifas, el único que puede atender una situación tan crítica como esta, de las empresas quebrándose, de los empleos perdiéndose y de la población con hambre, es un Estado vigoroso. Y eso solamente funciona cuando está en manos de personas que piensan que el papel del Estado debe ser un papel proactivo en la defensa de la sociedad, de la población y de la economía, por supuesto, interviniendo profundamente para impulsar la economía y para crear condiciones de bienestar.